Bienvenidos a Somos, yo soy Rosa Colmenares y los invito a esta media hora con la información cultural más importante de América Latina y del mundo. Ahí están nuestras redes sociales para que ustedes nos acompañen. Iniciamos con un video que hemos preparado con un adelanto de lo que tendremos para hoy. Vamos a verlo. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Inició el tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, agrupación que reúne a la joven vanguardia artística de Cuba. El aprendizaje del idioma español se ha expandido rápidamente en China gracias a las medidas que el gobierno del país ha tomado para promocionarlo. Además, conoceremos sobre el maravilloso mundo de los títeres y marionetas. Esto y más hoy en Somos. Solo un adelanto de lo que hemos preparado para ustedes en nuestro programa de hoy. No se aparte, que ya regresamos con más de Somos. Recuerde que aquí tienen nuestras redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y mi cuenta Rosa Telesur. No se aparte, que ya volvemos. Y ya regresamos con más información cultural en nuestro programa Somos. Les contamos que inició el tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, una agrupación que reúne a la joven vanguardia artística de Cuba con la participación de 300 delegados de todo el país. Este evento está dedicado a los 150 años del inicio de las luchas independentistas y al comandante en jefe Fidel Castro. La asociación es una organización no gubernamental que reúne a los más relevantes escritores, artistas, intelectuales y promotores con una edad hasta los 35 años. Es propicia la ocasión para revisar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el pasado Congreso y el funcionamiento de las instituciones correspondientes a los intereses de los artistas. También se tratarán temas de actualidad como la pérdida de valores e identidad nacional. Durante el encuentro se reconocerán los logros obtenidos en la materialización de proyectos. Las actividades incluyen exposiciones, conferencias, conciertos, presentaciones de libros y el acto de entrega al Premio Maestro de Juventudes, que cada año reconoce a personalidades de la cultura cubana. Y ahora les contamos que fue elevada la estatua de Monseñor Romero de América en la entrada de la Puerta del Diablo. Esto es en San Salvador. Se trata de una réplica de la estatua de Monseñor Romero instalada por el escultor local Guillermo Perdomo en Roma, Italia, el pasado 13 de octubre. Es nombrado santo. El nombrado santo se puede apreciar en la entrada a los planes de Renderos, antesala del municipio Panchimalcola. Las obras son patrocinadas por la Fundación Romero y otros grupos de apoyo. La escultura forjada en aluminio conmemora la histórica subida al altar del católico del arzobispo asesinado en 1980. Es un tributo al obispo mártir canonizado este pasado domingo en el Vaticano por el Papa Francisco. Los salvadoreños celebran el reconocimiento de la santidad de Monseñor Romero, el primer salvadoreño en ser elevado a los altares y el primer arzobispo mártir de América, nombrado así por el Vaticano. Les contamos que el periodista y diplomático Pastor Vázquez ganó el Premio Nacional de Historia Betilio Alfao 2018 que otorga el Archivo General de la Nación. En la obra, el investigador hace un recorrido histórico por las relaciones entre Dominicana y Haití desde la caída de la dictadura de Ulises Eurauz hasta la muerte del presidente Ramón Cáceres. Ven allí el portal de Prensa Latina. La decisión se comunicó este lunes en la clausura de la Feria del Libro de Historia que se celebró en el archivo. Vázquez ganó en 2014 el Premio Nacional de Historia José Gabriel García con la obra Misiones Dominicanas en Haití. En 2015 publicó la obra El presidente Eurauz y los gobiernos haitianos, ganadora del premio a la mejor obra del año otorgada por la editora Santuario. Y en el año 2016 dio a conocer La Isla Montonera. El premio le fue otorgado por el jurado, integrado por los catedráticos Aquiles Castro, Juan de la Cruz y Raimundo González en la modalidad recopilación documental por su obra Diplomacia con Haití a principios del siglo XX. Continuamos con Rusia. Allí, en la reunión anual del Club Internacional de Debates Valdai,
El ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, manifiesta que su país está abierto para realizar los intercambios culturales con otros países. Moscú no impone restricciones políticas en esta materia. Medinsky refirió que a la par con la celebración de los años duales, Rusia lanzó en el año 2017 otro ambicioso proyecto, el de temporadas rusas, que ya fueron aclamadas en Japón e Italia, y en el año 2019 las acogerá Alemania. Es un proyecto que permite mostrar toda la riqueza y la diversidad de la cultura y el arte ruso. Recalcó el ministro en la 15ª edición de la reunión del Club de Valdai, que se celebra desde el 15 al 18 de octubre en Sochi. Y en la cuna de la antigua marítima de la seda será el lugar adecuado donde China construirá un museo para exhibir reliquias, además de lograr incluir en ese corredor comercial entre los patrimonios intangibles de la UNESCO. Lo vemos allí, esto es en el portal de Prensa Latina. Específicamente en la ciudad de Xixi será el lugar propicio donde el grupo empresarial Shimao estará a cargo de levantar la obra. De igual manera, la ciudad prohibida de Beijing entregará colecciones de antiguos objetos vinculados al trayecto mercantil. Apoyarán la organización de las muestras temporales y permanentes, así como el funcionamiento del nuevo lugar. Una de las finalidades que se desea lograr, aparte de exponer las reliquias, será contribuir a reforzar la aspiración de China de añadir la antigua ruta marítima de la seda en el listado mundial de los tesoros inmateriales de la humanidad. Con estas informaciones nos vamos a una breve pausa. Usted no se aparte, que ya regresamos con más de Somos. Recuerde que este es nuestro programa cultural en Telesur con las noticias más importantes de Latinoamérica y del mundo. Nuestras redes: Somos Telesur en Twitter y en Instagram, y mi cuenta en la red social Twitter, Rosa Telesur. Ya regresamos con más de Somos. Les contamos que en Argentina se estrenó el documental Milagro, la película en el marco de los 1000 días de su detención, La Arbitraria. El largometraje revela la obra de la diputada del Parlasur y da cuenta sobre cómo su caso fue un tubo de ensayo que luego se replicó sobre líderes, dirigentes políticos y sociales de todo el país. Veamos esta historia de nuestra compañera Carolina Silvestre. Para los directores de la película Cintia García y Martín Adorno, la privación ilegítima de la libertad de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue un hecho fundante de la ruptura del Estado de Derecho. Es un registro histórico, un registro para la historia de este tiempo. Y está hecho en la trinchera, está hecho en la línea de fuego, está hecho con la necesidad y la urgencia. No fue pensar qué material audiovisual generábamos y una opción era Milagro. Milagro, la película, se nos vino encima por la urgencia de lo que está ocurriendo en toda América Latina. A través de más de una decena de entrevistas, el documental advierte el motivo por el cual la diputada del Parlasur fue y es perseguida con brutal ensañamiento por los poderes concentrados jujeños. Jujuy es la provincia que más dinero recibió por parte de la nación para sostener este tubo de ensayo que se replicó en todo el país. Hay una dinámica del miedo. O sea, vos pensás que Milagro empoderó no a los sectores más humildes de Jujuy, sino empoderó a los nadie de Jujuy. A ese sector empoderó, les dio buen vivir, les dio casa, les dio accesibilidad, les dio un concepto de urbanismo social. Pero esa gente está sometida a la dinámica del terror. Es el monólogo del terror permanentemente. Para la diputada Florencia Saintut, el largometraje es una pieza clave para comprender lo que acontece hoy en la Argentina gobernada por la administración Macri. Los presos políticos en la Argentina tienen claramente que ver con un proyecto de saqueo de nuestras riquezas, de empobrecimiento de las grandes mayorías. Y esto no se puede hacer sin un poder judicial o un sector del poder judicial que se ha transformado en una maquinaria de venganza contra todos los que luchan, y de unos medios de comunicación hiperconcentrados que se dedican a perseguir opositores políticos. Milagro, la película, además da cuenta sobre cómo los 1000 días de detención de Milagro también son los 1000 días de padecimientos del pueblo argentino y opositores. Una pesadilla interminable en la que justamente día a día vemos un retroceso inmenso, una pérdida
increíble de derechos y también de privaciones ilegítimas de la libertad, como sucede con funcionarios, ¿no?, que fueron parte de nuestro gobierno y de grandes militantes como Milagro Sala. Este país hoy tiene a estos dirigentes presos. Nosotros vamos a seguir denunciando y vamos a seguir trabajando para lograr la libertad de Milagro y de todos nuestros compañeros presos injustamente. Para el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, que participa del documental con su testimonio, la demonización y embestida judicial, política y mediática contra la dirigente jujeña causó el efecto contrario al esperado por el macrismo. El intento de Morales y de Macri de disciplinar, de poner de rodillas al movimiento popular con la detención de Milagro le ha salido bastante mal. Lo único que logró fue que nos abrazaran un montón de organizaciones, que se solidarizaran con nosotros muchísimos compañeros de organizaciones barriales, sindicales, sociales, de derechos humanos, de la cultura. Y creo que eso fue como el origen del proceso de construcción de resistencia que tuvo nuestro pueblo en estos 3 años. En las intervenciones de familiares, amigos y compañeros de Milagro y demás detenidos por sus ideas, sus actos de gobierno o el ejercicio del derecho a la protesta, queda claro que la lucha continúa. Creo que hay un avance enorme en la conciencia de todo el movimiento popular de unirse y de echar con el voto popular lo más rápido posible a este régimen que lo único que trajo fue hambre, miserias a nuestro pueblo, persecución. Nos quitaron el Estado de Derecho que tenemos que recuperar apenas recuperemos el gobierno. Con un mensaje de esperanza, el documental brega por poner fin al infierno que comenzó a días de la asunción del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, cuando por reclamar diálogo con las autoridades en un acampe, Milagro fue apresada ilegalmente. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Y este trabajo preparado por nuestra compañera Carolina Silvestre desde Buenos Aires, nos vamos ahora hasta el otro lado del mundo. Allí les contamos que el aprendizaje del idioma español se expande rápidamente, adivinen en dónde, en China, gracias a las medidas del gobierno de este país que realiza para promocionarlo. Vamos a ver los detalles con la historia que ha preparado para nosotros nuestra corresponsal Isaura Díez desde Beijing. En China, aproximadamente 40.000 alumnos estudian español en todos los niveles educativos, incluidas 120 universidades y en 2 centros del Instituto Cervantes. El gobierno del país ha anunciado este año que se podrá elegir como lengua extranjera en el bachillerato, lo cual podría contribuir a aumentar el interés por ese idioma. Yo creo que es importante que se conozcan los idiomas de cualquier país, incluidos el español y el portugués, porque hay muchos países de América Latina, aunque estemos muy distantes, y aunque el inglés sea un idioma muy internacional, existen otras lenguas con menos población, como el italiano y otras. Pero es muy importante saberlas. El español y el portugués tienen una población numerosa en América Latina. Recientemente la Real Academia Española abrió su primer centro investigativo dentro de la Universidad de Shanghái con la idea de promover estudios conjuntos en este país. El problema fundamental al que se enfrentan es la complejidad de la gramática del español, porque si lo comparamos con el idioma chino, pues tiene una gramática mucho más simple. Pero bueno, yo creo que aprenden muy rápido. Aquí en el Instituto Cervantes trabajamos con un método comunicativo. Desde el primer día hablan el español y siempre al principio les da como un poco de miedo, pero ¿me va a entender el profesor? O bueno, ¿cómo voy a conseguir que mi profesor, entender el profesor o que mi profesor me entienda? En la década de 1950 se constituyeron formalmente los primeros estudios de español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing. Unos 10 años más tarde, los primeros chinos que viajaron al extranjero para aprender este idioma lo hicieron en Cuba. El español es muy diferente a la lengua china. Sí, por ejemplo, subjuntivo, ¿cómo se dice? Condiciones, es muy difícil porque en chino no hay. Y otra cosa es que la cultura sí, también es muy diferente a la cultura china, yo creo.
La creciente relación entre China y América Latina ha estimulado el interés por aprender español. Cada vez hay más empresas deseosas de incorporar personal a sus plantillas con conocimientos de esa lengua, dado el interés de acercarse a esa región desde el punto de vista económico y cultural. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. Somos Telesur en Twitter y en Instagram, Rosa Telesur en Twitter. Vamos a una pequeña pausa, no se aparte, ya regresamos con más de Somos. En esta parte del programa vamos a hablar de una herramienta educativa y de distracción en las artes escénicas. Se trata del mundo de los títeres y las marionetas, figuras de seres humanos, animales o seres fantasiosos elaborados con trapos, madera o cualquier otro material. Son manejados por una persona, el artista, para hacer representaciones teatrales. Vamos a conocer un poco más de este apasionado arte. La palabra marioneta que el castellano importó proviene del francés marionnette, porque durante la Edad Media, en las fachadas de las casas se utilizaban figuras hechas de madera o de yeso de la Virgen María, llamadas marionettes o mariolettes. Probablemente, las primeras marionetas eran sobre todo un entretenimiento para adultos. En algunos pueblos las usaban para representar seres humanos y animales en sus rituales religiosos o en ocasiones se empleaban para narrar algunas historias de dioses y demonios. Se presume que los primeros en utilizar marionetas fueron los griegos, quienes las llamaban neuropasta, palabra que significa objeto puesto en movimiento por medio de cuerdas. En la Edad Media, las marionetas se popularizaron y alcanzaron un gran auge en los teatros ambulantes. Los titiriteros viajaban de país en país contando cuentos y leyendas con ellas. También fueron usadas por la Iglesia Católica para representar hechos bíblicos. Les contamos que los títeres y las marionetas son clasificados en diversos tipos. Cada una de estas características varía según su elaboración. Vamos a ver el siguiente material para contarles un poco más. Existen diversos tipos de títeres, como el bocón, que generalmente está hecho de diferentes telas y el titiritero los manipula introduciendo su mano dentro de él, una característica muy similar al del títere de guante tradicional, con la diferencia de que los bocones tienen toda su expresión en la boca. Los títeres de hilo son manejados por medio de un hilo que es controlado por el titiritero en diferentes partes de su cuerpo, así como también es manipulado el títere de varilla. La diferencia que existe entre ambos es que al segundo se le da movimiento solo en los brazos, mientras que los de hilo mueven todo su cuerpo. El títere de barancú es de origen japonés. Es generalmente del tamaño de un niño y requiere más de una persona para ser manejado. El títere de sombras chenescas se utiliza en el teatro de siluetas, por lo que sus figuras son relativamente sencillas y se manipulan con una varilla pegada en la parte trasera de la misma. Este es el mundo mágico de los títeres y marionetas en varias dimensiones. Y hoy cerramos nuestro programa con la agrupación Ainha. Son un grupo de percusionistas. Ellos tocan en las calles de Bogotá, la capital colombiana. Con esto despedimos nuestro programa Somos. Recuerde que tienen nuestras cuentas en las redes sociales, la tienen aquí a pie de pantalla. Somos Telesur en Twitter y en Instagram. Mi cuenta Rosa Telesur. Entonces ahora los dejamos con este tema para que ustedes los disfruten. Será hasta mañana.